Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Bueno, entonces vamos a continuar esta noche. El estudio tiene que ver acerca de los viajes misioneros de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién ha leído la vida de Pablo? ¿Sabe la historia de Pablo? Bueno, esta noche yo les he tratado de resumirles lo más, pero voy a enviar tarea. A mi hermano Silvio le gusta enviar tarea, entonces ya que le envía, yo también voy a enviar tarea. Entonces, toca, vamos por ahí. Nuestro hermano Wilmer nos hablaba acerca del sufrir por predicar el Evangelio. ¿Quién de ustedes está sufriendo en este día, en este tiempo, por predicar el Evangelio? Yo creo que nadie. Ninguno hemos experimentado lo que otros han experimentado cuando empezaron los tiempos de Jesús, porque hoy en día la iglesia no es perseguida como en esos tiempos, ¿sí? Entonces, lo que nuestro hermano Wilmer nos compartía de sufrir por predicar el Evangelio, pues hoy no lo estamos. No estamos siendo perseguidos. Podemos ir y predicar, reunirnos aquí, reunirnos en la casa con ustedes y predicar el Evangelio. Pero no estamos con ese temor de que, vienen por nosotros, nos van a matar. Entonces, para ir entrando en contexto, vamos a ver quién era Pablo. Pablo hizo una misión muy grande encomendada por el Señor de predicar el Evangelio, de expandir el Evangelio hacia Asia Menor y Europa. ¿Quién era Pablo a sus inicios? ¿Cómo se conocía como Pablo? ¿Cuál era su nombre? Saulo de Tarso. Saulo era un líder judío. Vamos a ver cómo fue, qué lo llevó a él a convertirse. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué puso el Señor en su vida? Ceguera. Y yo encontré una parte de lo que estaba leyendo encontré un comentario. Ustedes aquí sí conocen los terroristas, ¿no? ¿Qué es un terrorista para ustedes? Un terror, ¿verdad? Miedo. Yo encontré una parte y estos que comentaban ahí decían que le pusieron un nombre a Pablo que era el terrorista cristiano. ¿Por qué creen que era el terrorista cristiano? A Saulo en ese entonces, todavía no Pablo. Terrorista. Porque mataba a cristianos. O sea, él iba y sacaba cartas y para, voy a ir a tal lado. Y con esos él iba y personas, hombres o mujeres que encontraba y los llevaba a la cárcel. O sea, el pasado de él fue muy duro. Que le digan así, por ahí viene Saulo, ¿qué hacen ustedes? Vamos a quedarnos esperándolo para verlo cómo pasa por ahí, ¿no? Nada, salir corriendo. O sea, él tenía una reputación por lo que hacía con los cristianos. No le importaba si eran mujeres o varones, todos iban ahí, todos entraban ahí. Entonces vamos a verlo desde Hechos capítulo 9. Solo va a leer los primeros versículos, el resto es tarea. Hechos capítulo 9, versículos 1 adelante dice: mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó la voz que le decía. Sabemos que él estaba haciendo esa misión de ser ese terrorista cristiano. Pues sacó cartas y que dijo: voy por allá y voy a traer todos esos que están en tal lugar. Me los voy a traer para acá. Pero no los traía para tenerlos aquí en su casa como invitados, sino iban para la cárcel, para sufrir. Pero ahí vemos que él tuvo ese encuentro. Una luz lo envolvió.
Cuando dijo, esa voz le dijo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 5 él contestó, ¿quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, imagínense, es el momento lo que él tuvo que pasar. Escuchar esa voz y aparte de eso quedarse ciego. O sea, a él le tocó. Ustedes que estén, imagínense que ustedes hoy en día están viendo bien. Me voy para San Joaquín y por allá tuve algo, una luz me envolvió y quedar ciego de un momento a otro. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Perdidos. Es como una persona cuando está en un accidente y despierta, no puedo ver. O sea, muchos se vuelven totalmente, entran en pánico. Ahora hay unos que quedó dormido y despertó sin ver. Él solo vio la luz y luego quedó ciego. O sea, el impacto que tuvo él fue, yo me pongo a imaginar, fue algo sorprendente. ¿Sí? Entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues, versículos 4 y 5. Entonces vemos que de ahí Saulo quedó ciego. Entonces, él para poderse movilizar, ¿qué tenía? Que depender de sus compañeros con los que él iba, porque él no iba solo pues, a capturar por ahí cristianos. Necesitó de sus compañeros para poder movilizarse. Entonces aquí vemos que aparte de eso sale otro personaje que era Ananías. Y Ananías tenía que encontrarse con Saulo. Es como que hoy día le dijera, mire hermano Wilmer, usted tiene que encontrarse con Saulo. Y ella conociendo el pasado de Saulo va a estar temeroso. O sea, si era una persona, como les digo, el terrorista cristiano, que ya tenía su reputación, pues nadie quería reunirse con él. Porque muchos llegaban a pensar que era una estrategia de parte de Saulo para poder llevar más cristianos, llevarlos a la cárcel. Pero al final, el Señor le mostró a Ananías que debía encontrarse con Saulo, que era un instrumento escogido por parte de Dios para realizar su obra. Y a la final, entonces vamos resumiendo esto para avanzar, porque lo que nos interesa es los viajes misioneros. Esto solo es para que tengan una idea de la vida de Pablo. Entonces, con esto, después Ananías, ellos quisieron, intercedieron por Saulo. Como les digo, cuando ya lo presentaron a Pablo, que él empezó ya a convertirse, a estar con los cristianos, no querían estar con él, porque había matado a muchos cristianos. Usted hubiera sido capaz de sentarse ahí en una mesa aquí, todos reunidos, puerta cerrada, y con Saulo aquí, ¿serían capaces de sentarse? Si ustedes conocieran que mató a amigos o familiares suyos, ¿serían capaces de sentarse con él a estudiar, conociendo la reputación de él? Yo creo que ninguno lo haríamos. Pero vemos el poder de Dios, cómo lo utilizó. Vemos cómo Dios es transformando corazones, transformando personas. O sea, es un poder inimaginable de Dios. Me lengua la traba, ¿cierto? Vemos el poder de Dios para transformar esas vidas. Y así ha transformado cada una de nuestras vidas y la sigue transformando. Así como transformó la vida de Saulo, hoy en día también puede Dios transformar tu vida. No esperes tener una caída como la que tuvo Saulo, de quedar ciego físicamente, para abrir sus ojos espirituales y poder buscar de Dios. Entonces con esto vemos cómo cambió Saulo, y de ahí en adelante se conoce como Pablo. Y de ser el perseguidor, ¿a qué pasó a ser él? El perseguido, ¿sí? Fue como cambió de un momento a otro su situación, de estar persiguiendo cristianos. Ahora estaban sentados, reunidos en la mesa, con el temor de que vienen a la puerta, nos van a hacer prisioneros, nos van a matar. Vemos que el instrumento que Dios escogió empezó con esa obra, esa misión de expandir el Evangelio. ¿Y qué es expandir el Evangelio? ¿Quién contesta? ¿Qué es expandir el Evangelio? Llevarlo
compartirlo a donde vaya. Y aquí empiezan los viajes misioneros de Pablo. A ver, por acá tengo la pocha. Ya. ¿Sí? Aquí en este mapa vamos a poder ver los viajes misioneros de Pablo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos viaje hoy en día? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos cuando decimos viaje? Paseo, vacaciones, tiempo de relax, que va por allá, ¿cómo se llama aquí? A Cartagena, al spa, y en avión, ni siquiera tiene que caminar. ¿Cómo fueron los viajes de Pablo? ¿Creen que fueron llenos de lujos? ¿Todo tranquilo? Ah, sí, mire, ve hermano que voy para allá. Por favor, si me puede ir a recibir en el terminal, si me puede hospedar, si me tenga todo listo. No. Vamos a ver que tuvo que afrontar situaciones muy duras. Vemos aquí el primer viaje, vamos a estar entre los capítulos 13 y 14. Entonces la tarea es que ustedes lean capítulo 13 y 14. ¿Ya? Yo solo voy a leer del versículo 13 los primeros, ¿ya? Porque si no, no me da la noche. Y bueno, nos podemos agarrar hasta la medianoche, ¿no? No tiene sueño. ¿Sí? ¿No? Vamos. Capítulo 13 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes de Tetraca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Vemos aquí empieza la misión, la tarea de Pablo, de ir y de expandir el Evangelio. Aquí podemos ver la flechita negra, indica el primer viaje. Esto es lo que recorrió Pablo, ¿sí? Para hacer el primer viaje misionero. ¿Qué tiempo duró este primer viaje? 2 años, ¿sí? Entonces fue entre el 46 al 48 después de Cristo que se realizó el primer viaje misionero, ¿sí? Pero como les digo, esto no fue como nosotros hoy en día pensamos que son los viajes, cuando pensamos en viajes todo relajado, en avión. No, tuvo mucho que afrontar. Y con la reputación que traía del pasado, ¿cómo lo iban a recibir? ¿Bonito? No, era una tarea dura. Así como nuestro hermano Wilmer, que nos compartía sufrir por predicar el Evangelio, lo mismo tuvo que afrontar Pablo. Tuvo que afrontar una situación muy dura. Pero aún así, nada de esto detuvo a Pablo. O sea, vemos la conversión de Pablo por parte de Dios. Cómo transformó ese corazón. Muchos lo escucharon. Él hizo esta tarea de ir y predicar el Evangelio, de expandirlo. Llevarlo a todos los lugares donde iba, predicaba. Y a pesar de tener esa reputación, que él hubiera tenido miedo de decir: no, pues si conocen mi pasado, saben que yo mataba a cristianos, que perseguía a cristianos. Es decir, me paro aquí en la plaza, pero nadie me va a escuchar. En ese tiempo, ¿qué hacían con las personas? Muchos les apedreaban. Vamos a ver más adelante que a Pablo también lo apedrearon. Y que lo dejaron, que pensaron que estaba muerto. O sea, la situación de ir y de expandir el Evangelio tuvo muchos puntos que pasar por alto. Muchas pruebas que nosotros hoy en día, la primera que dijéramos: ¿qué vamos a hacer? No, pues me regreso para el mundo. No expando el Evangelio. Pero esta es una tarea que fue encomendada por Dios. Por eso, como dice en el versículo 3, dice: así que después de ayunar, orar, imponerle las manos, los despidieron. Ellos nos recogieron y dijeron: ah, sí, Dios nos encomendó una tarea y vamos. No, aquí dice ayunar. Ayunaron con un propósito. ¿Cuál era el propósito que ellos tenían? De expandir el Evangelio. Ellos se prepararon para poder salir. Nosotros, ¿cómo nos preparamos para los viajes?
que el dinero. Sin dinero no salimos, ¿no? Si no, nos quedamos a medias por ahí. Así también se preparó Pablo. En ayuno, oraron y les impusieron las manos. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo, estamos tomando este tiempo de orar por los líderes que están predicando? Por toda la iglesia, porque la tarea es de todos, no solo es de los líderes, de ir y predicar el evangelio. Todos tenemos la tarea de predicarlo. Y a veces muchos van a decir, no, es que no necesitas de la Biblia. Pero basta con nuestro actuar, como nos estamos comportando para predicar el evangelio. Pablo tenía que demostrarlo, no solo con palabras, sino con hechos. Si él no se hubiera convertido por completo, ¿cuál hubiera sido la reacción de él cuando lo hubieran insultado? Cuando lo hubieran tratado mal. No, pues, él no hubiera puesto la otra mejilla si no se hubiera convertido. No, pues, me está tratando mal, venga, tenga lo mismo. Pero no, Pablo fue convertido. Hizo la tarea de predicar el evangelio. Entonces, vamos a resumirlo. Ustedes van a tomar el tiempo en casa de leer capítulo 13 y 14, por favor. Sí les voy a preguntar después, por detalles. Así que harán la tarea, dijo el hermano Cirilo, para después poderles preguntar. Entonces vemos que Pablo y Bernabé dejaron Antioquía en Siria y ellos empezaron a predicar en las sinagogas de los pueblos. Empezaron a expandir el evangelio del Señor. Pues, como les contaba, decía Pablo, por su testimonio, pues no iba a ser fácil que lo escuchen, pero encontró personas que estaban dispuestas a escuchar el evangelio. ¿Sí? Entonces vemos que muchos lo rechazaron, lo iban a rechazar porque conocían su pasado, sabían lo que él había hecho. Decían, no, este lo que quiere es engatusarnos, engañarnos y para la cárcel. Eso es lo que pensaban muchos por el pasado que tenía de Pablo. Así que muchos lo rechazaron, muchos trataron de detenerlo, y aparte de eso, ¿qué trataron de hacer? Hacerle daño. Ellos querían aprovechar cualquier momento que Pablo estaba distraído para decir, no, pues, si este mataba a cristianos, pues aprovechemos el momento que está descuidado para de una vez darle de baja. Pero Dios también estaba con él, estaba cuidando. Entonces vemos que aquí este va a encontrar en capítulo 14 que dice, muchos lo rechazaron y trataron de detenerlo y hacerle daño. Y lo que les decía, una ciudad él fue apedrado y dado por muerto, pero Dios lo salvó. También fue encarcelado, y aunque estuvo encarcelado, ¿creen que él había estado relajado en la cama, acostado? ¿Qué hubieran hecho ustedes si después de estar predicando fueran encarcelados? Quisiéramos hoy en día buscar la manera de salir, ¿verdad? Pero no. Pablo aún encarcelado, a sus compañeros de cárcel a predicarles. Nosotros, ¿a cuántos de nuestros amigos estamos predicando? En nuestro trabajo, a quienes conocemos. Porque los amigos que tengo yo no son los amigos que tiene Cirilo, los que tiene Wilmer. Cada uno tiene un círculo distinto de amistades, de conocidos, de familiares. Y nosotros no es que debemos de estar en una cárcel para predicar. Estamos libres para poder predicar, pero aún así no aprovechamos ese momento en poder ir predicar. Pablo aún en las situaciones más difíciles estaba predicando el evangelio. Si él solo hubiera ido de paseo por estos lugares y no hubiera predicado, hoy en día el evangelio no se hubiera expandido. Pero todo esto era un propósito de Dios, de que se expanda el evangelio. Ya lo tenía escogido. Por eso él, en el capítulo 9 que decía, es el instrumento para predicar, para expandir el evangelio. Como les digo, nosotros hoy en día tenemos la comodidad de poder hablar de Dios. Tenemos los celulares donde podemos tener nuestra Biblia y predicar, comunicar las buenas nuevas. Pero a veces estamos relajados. Háblele. Ay, no, luego. ¿Qué dirá si yo le hablo de Dios? No es lo que muchos llegamos a decir, ¿verdad? ¿Qué va a pensar de mí la señora que está sentada ahí en la banca?
empiezo a hablar de Dios. Muchos pensamos que nos van a rechazar y eso nos da miedo. ¿Sí? Miren a Pablo. Pablo lo rechazaron. Le dieron piedra. Pero no era solo para que vamos a darle un piedrazo ahí para que se caiga. Era con intención de matarlo. Pero Dios lo salvó. Eso fue en su primer viaje, apenas en el primero. ¿Se imaginan que vamos de viaje a Cartagena? No conozco, espero conocer. Y que nos vaya mal. ¿Vamos a querer regresar? No. ¿Quién quiere regresar a un lugar donde lo tratan mal? Pero Pablo, por ese amor a Dios, hizo ese camino. Fueron 2 años. 2 años que tuvo que sufrir predicando el Evangelio, utilizando las sinagogas, cualquier lugar, para poder predicar. Y las sinagogas, ¿por qué? Porque era donde más se reunía la gente. Era donde más oportunidades tenía de llegar con la palabra de Dios. Aprovechaba cualquier oportunidad. Nosotros tenemos hoy en día muchas oportunidades para predicar del Evangelio, pero a veces estamos, ¿le digo o no le digo? ¿Qué nos frena hoy en día en predicar? Porque el mundo hoy en día necesita de Dios. El mundo cada día está más perdido, más en tinieblas, y todos necesitan poder escucharle a Dios para que también sean salvos. Entonces vemos que eso le pasó a Pablo en el primer viaje. Dios lo salvó y aún encarcelado él se mantenía predicando a Cristo crucificado. El ministerio de Pablo a los gentiles, pues, él trajo muchas controversias de quién podía ser salvo. Porque habían otros falsos maestros que enseñaban otras cosas. Hoy en día también lo hay. Si hoy en el tiempo de Jesucristo, con los apóstoles, hoy en día también lo están, quienes quieren enseñar lo incorrecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no podemos dejarnos engañar? Leyendo, buscando de la Biblia. Si no queremos cargar una Biblia, pues en los celulares también podemos llegar a la palabra de Dios. Y para buscar mucho más rápido todavía en los celulares. La Biblia nos cuesta. Si no la manejamos todo el tiempo, pues empezamos a buscar un libro y ni siquiera sabemos si está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo. Como dijo un hermano, búscalo entre Génesis y el Apocalipsis. Claro, pues ahí están, entre ellos. Sí, porque nos falta más manejo de Biblia. ¿Cómo estábamos el día domingo con el hermano que daba las citas muy rápido? ¿Cómo estaban algunos? Sufriendo. Porque no encontraban los libros. ¿Y por qué? Por falta de práctica. Porque nosotros llegamos a un momento donde nos relajamos. Si Pablo hubiera llegado a una ciudad y lo trataron bien, lo recibieron, sí, miren, cambió, está predicando de Dios, es un hombre distinto, vamos, tratémoslo bien para que se quede aquí. Y si Pablo se hubiera quedado relajado, me tratan bien, me dan lo que necesito, si hubiera quedado ahí, no se hubiera expandido el Evangelio. Él sabía la misión que tenía. Yo les pregunto hoy en día, ¿cuál es la misión que ustedes tienen? ¿A dónde tienen que llevar el Evangelio? ¿A quién tienen que llevarlo? Tenemos, como dijo el hermano el día, porque todos, es la tarea de todos tenemos esa tarea de ir y de predicar el Evangelio. Entonces tienen la tarea de leer capítulo 13 y 14 para que tengan todos los detalles, todas las ciudades. Ahí está una forma resumida del primer viaje, que fue entonces en los años del 46 al 48 después de Cristo. ¿Van a leer? ¿Van a hacer la tarea? Nos vamos a quedar relajados, cómodos. Hoy en día los estudiantes les mandan resumen de tal libro, hasta en Google, resumen del libro Una vida cambia, hasta eso buscamos en Google, ¿verdad? Es tan fácil hoy en día la comodidad y nos quedamos relajados. Y así mismo está pasando con la predicación del Evangelio. Nos estamos quedando relajados, cómodos, y no queremos llegar a más. El tiempo vuela. Entonces vamos por el segundo viaje.
El segundo viaje lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 15, versículos 36 hasta 18-22. Es la tarea que tienen para poder investigar con todos los detalles del segundo viaje misionero. Entonces, ¿en qué año se hizo el segundo viaje misionero? 49 al 52. ¿Cuántos años son? 3 años. O sea, los 2 primeros años tuvo que pasar muy difícil Pablo. Y aún con eso, se embarcó en otro segundo viaje misionero. Si el primer viaje misionero tuvo que pasar por muchas pruebas, ¿qué le esperaba a él para el segundo viaje? Las pruebas. Y ahí también están los propósitos de Dios. En el segundo viaje misionero de Pablo, pues él ya se había preparado también. ¿Con quién iba? ¿Con quién iba a realizar el segundo viaje misionero? Conocedores de Biblia, a ver. Silas, ¿quién más? ¿Con quién estaba primero? Timoteo. Marcos, sí. ¿Quién más estaba? ¿Cuáles eran los 2 primeros? Arturo dejó. Con Bernabé. Esos eran los planes de Pablo. Voy con Bernabé, voy a hacer todo ese viaje. Lo que está en verde no se distingue muy bien, pero en la parte de abajo. ¿Ya? Si el primero, miren lo que recorrió el primero. Ahora el segundo viaje era un viaje más ambicioso, que iba a abarcar más terreno. Y si abarcaba más terreno, pues iba a llegar a muchas más personas. Miren por dónde salió. ¿Se ven? Ese se fue en avión, en aerodáctilo. Era un viaje más ambicioso. Tenía sus planes, sí, yo voy con fulano de tal. Pero ¿qué pasó cuando estaban por hacer el viaje allá? No fueron los planes de Pablo. Se dividió. Este equipo misionero que estaba para salir a hacer todo este recorrido se dividió. Pero a un propósito. Si antes era solo un equipo que salía, descubrió esta pequeña área, pues hicieron 2 y pueden abarcar más terreno. Y así mismo hoy en día, si solo son 4 los que predican el evangelio, van a llegar a pocas personas, ¿verdad? ¿Qué pasa si son 40? Como decía el domingo el hermano. Pues aquí ya estaríamos llenos. ¿Qué pasa si todos esos 40 que están aquí están predicando? Pues seguiría creciendo la iglesia y seguir poder formando líderes para que sigan preparándose y sigan preparando a más líderes. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos cómodos. No solo queremos ser misioneros de banca. ¿Qué es un misionero de banca? Viajar, voy a tal lado y solo me quedo sentado, escucho y luego voy para otro lado. Eso es un misionero de banca. ¿A Pablo le tocó como misionero de banca? No le tocó. A él le tocó muy duro. Muy duro. Entonces, aquí tengo yo mi pequeño resumen. Ustedes van a sacar el suyo con todos sus detalles. Entonces vemos que el segundo viaje misionero fue del 49 al 52 después de Cristo. Entonces dice, estando en Antioquía y habiendo fundado una iglesia, pues Pablo estaba listo para otro viaje y él pidió a Bernabé que lo acompañe a visitar las iglesias del primer viaje que él ya había establecido, porque en su primer viaje que él realizó, pues su trabajo ya había empezado a dar frutos. Ya habían hermanos que habían escuchado de la palabra y que estaban enseñando a otros. Entonces su tarea también era volverlos a visitar para ver cómo están continuando con el trabajo. Es lo que nosotros también necesitamos. A personas que estamos preparando, pues también que ellos vayan y hagan esa tarea de seguir predicando el evangelio, pero no dejarlos solos, porque siempre en el camino va a haber tropiezos. Y eso era lo que quería Pablo: regresar, visitarlos y ver cómo están predicando la palabra, qué problemas están teniendo dentro de la iglesia, cómo les puede ayudar a resolver. Porque él estaba guiado por Dios. Dios lo estaba utilizando como ese instrumento de poder expandir el evangelio.
Él quería que las demás personas también sigan en esa tarea. Entonces él tenía este plan de poder visitar las iglesias que habían fundado en su primer viaje misionero, pero como ya saben, pues hubo un desacuerdo, una separación, pero Dios utilizó esta parte negativa como algo positivo. Ya no era solo un equipo misionero, eran 2 equipos misioneros. Entonces vemos que Bernabé fue a Chipre con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas a Asia Menor. Dios utilizó estos 2 equipos para expandir el evangelio. ¿Cuántos equipos tiene Dios hoy en día alrededor del mundo expandiendo el evangelio? Muchos equipos. Nosotros somos uno de ellos. Estamos ecuatorianos, colombianos, venezolanos, y así en el mundo. Hay muchos equipos misioneros que hoy están expandiendo el evangelio. Muchos están haciendo esa tarea que Dios nos ha encomendado, de expandir el evangelio. Todos tenemos que hacer esa tarea de expandirlo. No solo son los hermanos que están delante de la iglesia, sino todos. Porque la iglesia la formamos todos. La iglesia no se forma solo de los líderes. Se forman todos sus miembros, forman parte de la iglesia. Y todos tienen esa tarea de predicar el evangelio. De empezar a hacer ese viaje misionero. El venir acá a Colombia y estar acá, dejando familia, todo, es una aventura, pero que sabemos que estamos apoyados por Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren embarcarse en ese viaje misionero? De expandir. Muchos van a estar muy temerosos en decir, no, yo no quiero salir ni de aquí a Cali para ir a predicar. ¿Qué van a hacer muchos? Quedarse cómodos. Que van a decir, no, me voy a evitar problemas, voy a estar aquí, con la gente de mi zona, la que conozco. Y aún así, ni con las personas que dicen de su zona, necesitan predicar. Como decía un hermano allá en Ecuador, en Loja, a veces muchos somos cristianos de la secreta. Está saliendo del culto y lo llaman. ¿De dónde está? No, estoy por acá en una reunión. Luego lo llamo. Pero no somos capaces de decir, no, es que mire, estoy saliendo del culto. Después de un momento lo llamo, sino una reunión. ¿Qué va a pensar la gente de afuera del mundo cuando tiene una reunión? ¿Reunión de qué será? A veces ni nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos saben que somos cristianos. ¿Por qué? Porque queremos evitarnos los problemas. Eso es lo que pasa. No queremos ser como Pablo. Pablo tuvo que enfrentar muchos problemas. Y con la reputación que traía, pues obviamente iba a tener muchos más problemas. Pero nosotros queremos estar en ese sitio de confort. Estar relajados, que no nos pase nada. Ahí estamos bien. Lo que nosotros creemos, pero no estamos bien. Porque todos tenemos esa tarea de ir y de predicar el evangelio, de expandirlo. Y que no solo sea de palabras, sino que sea de hechos. Porque aquí podemos al frente decir muchas cosas, pero si no concuerda con nuestros actos, pues tampoco sirve de nada. Todo esto tiene que ir de la par. Entonces, rápidamente continuamos con este resumen de los viajes. Entonces vemos que Dios redirigió a Pablo y a Silas a Grecia, llevando el evangelio a Europa. En Filipos, pues el equipo misionero fue golpeado, encarcelado, y aún así, ¿qué pasaba con ellos? ¿Estaban lamentándose? No, ellos estaban regocijándose de sufrir por compartir de Cristo crucificado. Nosotros hoy en día estuviéramos lamentándonos. Es que fui allá y estoy en la cárcel. No, mejor no me hubiera ido. Me hubiera quedado en mi casa con mi familia, con mis amigos. Así podemos estar muchos. Pero al contrario de Pablo, ellos, aún en el sufrimiento, estaban regocijándose. Estaban alegres. ¿Por qué? ¿Por qué estaban alegres ellos? Porque estaban haciendo el trabajo que les había sido encomendado, de expandir el evangelio. Entonces vemos que ellos estaban regocijándose de sufrir por Cristo y ellos estaban haciendo, ¿qué hacían en la cárcel? Estaban cantando. Y en ese momento, cuando ellos estaban alabando a Dios, ¿qué pasó en esa cárcel? Los que han leído Hechos,
carcelero? Se convirtió. ¿Qué pasa si nosotros estamos en la cárcel y ocurre un temblor y estamos ahí presos por predicar el Evangelio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos o salimos corriendo? ¿Qué haría, hermano Cirilo? Yo salgo corriendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Por eso de la estampida. ¿Qué pasa cuando las personas que están reunidas, agrupadas, pasa algo que empieza a caerse un estadio? Ore por su vida. Eso hacemos. Y si están mujeres, niños en el piso, pues por ahí pasan, por encima. No les importa si los pisan, por ahí pasan. ¿Cómo sería ese terremoto ahí en la cárcel? Pues ellos se quedaron ahí, ¿no? Nosotros se queman. Corre por donde puedas. Como dicen, patitas para que te tengo. Eso hicieron. Salir corriendo. Pero ellos no. Ellos también estaban alegres, estaban confiados en que Dios estaba cuidando de cada uno de ellos. Porque ellos estaban conscientes del que el trabajo que les había sido encomendado, pues lo estaban cumpliendo. Es lo que también nos debe llegar a nosotros a pensar cómo estamos haciendo este trabajo de predicar el Evangelio. Todos deberíamos de ponernos a pensar si el trabajo que cada uno de nosotros estamos realizando es agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué debemos de mejorar? ¿Qué es lo que estoy dejando a un lado? ¿Qué comodidad estoy obteniendo? Porque a veces muchos, como les digo, podemos estar cómodos. No lo hago porque toca caminar mucho por allá y no puedo movilizarme. No, mejor no voy, me quedo en casa. O por allá puede pasar de todo. Y nos quedamos cómodos. Tenemos el ejemplo de Pablo, así que no tenemos excusas. Esta noche no hay excusas, ni aquí ni más adelante. Entonces vemos que Dios causó un terremoto que abrió las puertas de la celda y los liberó. Vemos que el carcelero y su familia creyeron en Cristo. Ahí empezó este carcelero, creyó. Y así muchos hoy en día pueden ser impactados con lo que Dios está haciendo en cada una de sus vidas, las pruebas que está poniendo. ¿Cuántos hoy en día han sido curados de enfermedades donde les han dicho los doctores, no, usted vive un mes, usted tiene los días contados? Dios obra de maneras milagrosas, pero a veces a nosotros nos falta creer que tenemos un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios poderoso que está con cada uno de nosotros. Que si nosotros queremos ir a tal lugar a predicar, pues lo vamos a poder hacer porque Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Eso no debemos olvidarlo. Entonces vemos que ellos continuaban con su viaje misionero, fueron a Atenas, continuaban predicando a la audiencia y seguían predicando a Jesucristo crucificado, el único Dios verdadero. Entonces vemos que en todas estas personas a los que ellos llegaron, los que le creyeron, pues empezaron a tener hermanos, se bautizaron, empezaron a establecer iglesias. Y empezó así a cada vez a regarse más de lo que Pablo estaba haciendo, de que ese perseguidor se convirtió en perseguido, porque igual donde iba pues estaba siempre la parte opositora, los que querían hacerle daño. Por eso él estaba en la cárcel, no estaba en la cárcel porque ¿quiénes van a la cárcel? Es que hacen cosas malas, ¿no? Pero Pablo no estaba haciendo algo malo, Pablo estaba predicando, pero ahí estaba, como les digo, la parte opositora que querían que se calle, querían callarlo, pero no pudieron callarlo. Él seguía con esa misión que había sido encomendada. Entonces vemos que igual había muchos lugares donde muchas personas siempre lo rechazaron. Entonces todos quienes creyeron en él pues pudieron establecer iglesias, tuvieron varios discípulos. Uno de estos es Timoteo. También está una mujer de negocios, Lidia, los conocedores de Biblia que conocen, y una pareja, Aquila y Priscila. ¿Quiénes han leído de Aquila y Priscila? 1, 2, ¿quién más? 3, tarea. ¿Qué
capítulos tenemos que leer en estos? 15 al 18. 15 desde el 36 para que puedan ir rápido, para dejarles suave, para que digan, no, mandó mucho a leer. Pero estamos haciéndole una parte resumida a la historia de acá. Entonces vemos que eso fue el segundo viaje de Pablo. ¿Ya? Vamos a pasar. Ay, ese reloj no para. ¿Quién no quiere parar ese reloj? Vamos por el tercer viaje misionero. ¿Qué dice en la pantalla? ¿En qué año fue? Del 53 al 57. ¿Cuántos años son? 4. El primero fue de 2, el siguiente de 3. Ahora le sumó un año más a estar en esa misión. ¿Qué tiempo quieren tomar ustedes para irse de misioneros? ¿Qué tiempo vamos a estar acá nosotros, hermanos, si Dios lo permite? 10 años. ¿Cómo va ese primer año que todavía no cumplimos? Fácil o difícil, de todo, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y acá tenemos hermanos, ¿no? Que también nos van a ayudar en esa labor. ¿Sí? Entonces vamos acá con un mega resumen. Entonces vemos que el tercer viaje misionero fue de 4 años, del 53 al 57 después de Cristo. Esto lo van a encontrar, todos los que están tomando apuntes, en Hechos capítulo 18, desde el versículo 23 hasta el capítulo 20, versículos 38, para que puedan encontrar más detalles del tercer viaje misionero de Pablo. Entonces vemos que aquí Pablo predica en Asia Menor, pues Dios confirmó su mensaje con milagros. Lo tenemos en Hechos capítulo 27, 12. ¿Qué historia encontramos ahí? Cuando Pablo estaba predicando. ¿Quién recuerda? Un joven, ¿qué le pasó a un joven? Se cayó. ¿Quién se va a caer esta noche de la silla? Ninguno, ¿verdad? No tengo el poder para revivirlos. Entonces vemos que un joven, Pablo estaba predicando de Jesucristo crucificado, de ese Dios vivo. Y hubo uno que se quedó dormido, abajo. Y Dios lo confirmó con milagros. Utilizó a Pablo para revivir a ese joven. ¿Qué partes abarcó el tercer viaje? ¿Qué línea es? Roja. ¿Dónde sale? Aquí, Antioquía. Miren todo lo que recorrió. El primero fue esta parte. El segundo hizo esto. Y el tercero, ese fue más. ¿Qué hay? ¿Qué buscó María aquí, ve? ¿Qué buscó María? No había bus. A caminar. Nosotros hoy en día ya hay bus, hay avión, hay muchas comodidades, hasta moto para movilizarnos. Pero miren él, acá muy bien, tomaba barco, pero acá, a caminar. Y si no había caballo, más duro todavía. Y si tenía que cargar con sus pertenencias, aquí no podemos llevar 7 maletas, sí, aquí no podemos, ni una. Que a la primera nos quedamos, ni salimos con la maleta. ¿Ya? Entonces, miren todo lo que recorrió. Salió de Antioquía, Tarso, Efeso. Miren todo lo que recorrió. Atenas y de regreso. Nueva Jerusalén. Todo lo que tuvo que recorrer. 4 años. ¿Cómo serían esos 4 años? Duros. Todavía nos falta cumplir el primer año. Estamos embarcados. Nos falta. Entonces, hermanos, nosotros podemos encontrar todos los detalles, como les digo, en Hechos capítulo 18, las ciudades que él fueron recorriendo, todo lo que tuvo que afrontar, las persecuciones que ellos a cada momento tenían. Porque, como les dije, él al inicio perseguía, pero después, ¿qué pasó? Fue perseguido. Entonces, mira avanzando porque ese reloj no para. Yo no sé qué le pusieron a ese reloj. Tiene nitro. Entonces vemos que en el tercer viaje, pues, fue del joven que se quedó dormido, cayó de una ventana, pero igual todos pensaban que estaba muerto.
¿Y Pablo qué pasó? Para arriba, mijo, levántese. Usted no puede seguir durmiendo mientras estamos escuchando la palabra, ¿no? Entonces, todas estas personas que estaban viendo todo lo que pasaba, muchos en ese tiempo, ¿en qué estaban? En el ocultismo, magia, tenían toda esa cosa de libros, que hasta hoy en día lo sigue habiendo. Pero muchos se convirtieron que, para deshacerse de eso, ¿qué hicieron? Los quemaron. Si algo es malo en tu vida, que te está alejando de Dios, pues ¿qué toca? Apartarse. Dejarlo. Si tienes amigos que son mala influencia, que no te dejan ir a la iglesia, que te están frenando, pues aparte. Sigue a la manera de predicarles, pero no podemos estar todo el tiempo, ven, 1 año, ven, 2 años, ven, 3 años, ven. Nos quedamos ahí con ellos, ¿no? Hacer la tarea de sí y predicar, pero si ya no quiere venir, pues hay otros que también necesitan escuchar de la palabra de Dios, que necesitan ver la luz de Dios, porque este mundo hoy en día está en tinieblas y necesita cada día más de Dios. Entonces, tuvieron muchas pruebas por las que pasar. Siempre Pablo era perseguido. Vemos que esto también, esta persecución, mientras ellas más eran perseguidos, que pasaban, más eran fortalecidos, más se fortalecían en la fe de Jesucristo. Pues será que nosotros estamos esperando que llegara esos momentos de persecución para volver a creer de nuevo en Dios. Yo creo que el mundo está esperando eso, porque hoy cada día está más relajado. Busca a Dios, no, para el otro año. Eso predican a los viejitos quieren escuchar de Dios. Muchos jóvenes lo dicen así, no quieren escuchar aún de Dios. Entonces vemos que siempre las pruebas estaban ahí y Dios siempre seguía cada día fortaleciendo más a Dios. Pablo, ¿qué sabía? ¿Cuál sabía que era su final? Bueno, y esto lo frenaba a él de seguir predicando el evangelio. No lo frenaba, porque él sabía que estaba cumpliendo con el propósito que Dios le había encomendado, para lo que él había sido escogido, porque ese instrumento había sido escogido por Dios para predicar el evangelio. Después tenemos este azul. ¿A dónde llega? A Roma. ¿Y de Roma para dónde va? Y acaba. El viaje a Roma ahí termina. Miren todo lo que recorrió. Y creen que por aquí fue a la playa, hasta la isla, la pasó bien, con poquitos, ahí con la bebida. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué les dijo en el barco a los que estaban ahí? Si estamos aquí en un barco, les digo, no, tranquilos, que solo se va a perder el barco. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué va a decir Cruz si solo le digo, no, tranquila, que solo se va a perder el barco? ¿Cómo llega a la orilla? ¿Cómo llegamos? O sea, los que estaban ahí con él, las palabras de aliento que Pablo les daba, no, tranquilos, sus vidas no van a perecer, solo el barco. Este tramo fue duro. Tienen la tarea de ir a buscar los detalles, porque si no nos vamos hasta la medianoche. Ese tramo que ellos tuvieron que recorrer fue el naufragio. Pero ¿qué pasó cuando ellos llegaron a Malta? ¿Cómo fueron recibidos? Los recibieron bien. Después de todo el tormento que habían pasado acá, porque una cosa es estar en tierra, que los sean perseguidos, corro y voy y me escondo en una montaña, en una cueva. Pero aquí, ¿dónde se escondían? Las cuevas debajo del mar. No, pues se llamarían. O sea, la parte que tuvieron aquí fue muy dura, pero cuando llegaron a Malta, pues los recibieron bien. Ellos hubieran dicho, no, nos recibieron bien, nos quedamos aquí, no vamos, no vayamos a Roma. ¿Qué pasaba en Roma? ¿Cómo pasó
pasó los 2 últimos años Pablo en Roma? Casa por cárcel. Ahí empezó, ¿no? Creo. Casa por cárcel. Hoy en día hay, ¿no? ¿Sí? Eso ya estaba en los tiempos de Pablo. Casa por cárcel. O sea, cuando ustedes van a ir ahora en estos momentos, en estos días, que sé que van a hacer la tarea de ir y leer y buscar todos los detalles de los viajes misioneros, van a ver todo lo que Pablo tuvo que pasar más a detalle. Es interesante coger y leer todo esto y usted va leyendo y se va imaginando todo lo que él tuvo que pasar. ¿Y qué estamos pasando nosotros hoy en día en lo que estamos expandiendo el Evangelio? ¿Estamos sufriendo como subió Pablo en estos viajes misioneros? No lo estamos haciendo. Antes bien teníamos muchas comodidades. Que vamos para Ecuador en avión. ¿Sí o qué? Rapidito. Nada que 2 días de viaje. ¿Cuántas horas? 1 hora. Relajado, como si nada. ¿Cuántos años estuvo en el tercer viaje? El viaje que hizo de aquí a Roma, ¿cuántos años? 3 años. ¿Qué tiempo estarían ellos acá? En el mar. ¿Quién ha estado en un barco a mar abierto? ¿Qué tal esa experiencia? ¿Con tormenta o no? No, la próxima le toca con tormenta y luego me cuenta. Ahí haciendo Titanic en esos barquitos chiquitos, en esos canoitos nomás, ¿no? Sí, entonces hermanos, esto nos debe llevar a ver que Pablo, el pasado que fue de él, a lo que se convirtió, nada lo frenó en seguir expandiendo el Evangelio. ¿Y qué nos está frenando a nosotros de poder seguir expandiendo el Evangelio? El hermano Weber nos comentaba de los sufrimientos por expandir el Evangelio. ¿Qué estamos sufriendo nosotros hoy en día por expandir el Evangelio? A veces estamos muy relajados y nos quedamos ahí. Yo así les invito a que vayan a sus casas y lean todos los detalles de los viajes misioneros de Pablo. Esta es una forma resumida que no abarca todos los puntos, todos los detalles, porque si no, pues nos vamos toda la noche. Pero ustedes pueden tomar en su casa tiempos de leer y vean lo que Pablo tuvo que experimentar, lo que estos equipos misioneros tuvieron que experimentar, pero que nada los frenó en que puedan seguir expandiendo el Evangelio. Los barcos se levantan. En lancha yo fui para una noche de más isla, la Bella Venezuela, y el lancha no van hablando y se levantan. Y suenan, no se levantan. La próxima Cirilo le invita a Giovanni a mar abierto. Y cuando esté en mar abierto solo le dice, tranquilo Giovanni, que solo el barco nomás se va a perder. Sí, mira, ¿ven? Las comodidades. Por lo menos hay salvavidas. ¿Qué salvavidas tenía Pablo ahí en ese entonces cuando el barco de naufragio? Dios. Ese era su salvavidas. Porque él confiaba en Dios. Entonces yo creo que lo que a nosotros nos falta, poder confiar más en Dios. La labor que nos ha encomendado, que nos ha traído. Estamos aquí de distintas nacionalidades. Dios nos trajo con un propósito de predicar su Evangelio, de que ustedes cada día conozcan más de Dios y que ustedes también lleven este mensaje a otras personas, porque muchos necesitan poder escuchar de Dios. Entonces, hermanos, esto ha sido, creo que se avanzó rápido, no rápido, ya estamos bien, de los viajes misioneros. Si van a hacer la tarea de leer, ¿quién dice yo? Amén, por ahí vamos a ver. Vamos a consultar el próximo martes, a ver si hicieron la tarea. Yo creo que va a ser de sacar unas preguntitas por ahí de esos capítulos y ahí vamos a saber quién leyó. Primera pregunta va a ser para Giovanni. Entonces, hermanos, eso ha sido todo en esta noche. Les animo a que todos
que nada nos frene en esa tarea de compartir el Evangelio. Amén. Que Dios les bendiga. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir